Habíamos visto ya cómo ingresa el parásito, ¿verdad? Vía activa, vía pasiva. Eso vimos, ¿no? Hasta ahí vimos anterior clase. Ya, ahora vamos a ver cómo agrede el parásito a su huésped, ¿no? O sea, qué mecanismos de agresión tiene este parásito para hacer daño a su huésped. Uno de los mecanismos es la acción exfoliatriz o sustractora. ¿Qué quiere decir esto? Es la acción que realiza el parásito cuando necesita alimentarse y deja en falta de algunos nutrientes a su huésped, ¿no? Entonces, hay muchos parásitos que, por ejemplo, necesitan algún tipo de aminoácidos o algunos hidratos de carbono, pero lo más relevante y lo que vamos a avanzar cuando veamos el mitos es lo que realiza el difilobotriolato. Difilobotriolato es un tipo de céstodo, ¿sí?, que necesita la vitamina B12 para alimentarse. Entonces, cuando consumen la vitamina B12, dejen falta de esa vitamina B12 al huésped, va a producir la anemia megaloblástica. Entonces, la anemia megaloblástica es una patología que se produce porque difilobotriolato quita al huésped la vitamina B12, ¿no? Entonces, obviamente la anemia se manifiesta por una baja de toda la serie hemática, ¿no? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas, pero también la hemoglobina baja muchísimo. ¿Ya? Ahora, otro mecanismo de agresión es la acción traumática. ¿A qué se refiere esto? Parásitos grandes, del tipo de los helmintos sobre todo, tienen algunas estructuras que permiten realizar un daño en la mucosa intestinal. Por ejemplo, vamos a ver Trichuris trichura. Trichuris trichura es un nemato, ya es como un gusano, digamos. Pero este parásito va a tener una boca y en esa boca tiene una lanceta. Entonces, ¿qué hace la lanceta? La lanceta se fija en la mucosa para que el parásito no se mueva y al hacer esto origina micro heridas y microhemorragias. Entonces, esa acción traumática se debe a la presencia de esta lanceta que va generando en mucosa microheridas. ¿Ya? Otra forma de agredir al huésped es mediante la acción mecánica. Pero esta acción mecánica se puede hacer por obstrucción, por ocupación de espacio y por compresión y desplazamiento de tejidos. Entonces, veamos la primera, una acción mecánica por obstrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el parásito? Igual, eso lo vamos a ver solo en los helmintos. Por la excesiva cantidad de parásitos, que en este caso van a ser gusanos, estos van a llegar a formar como un ovillo, el ovillo de la lana, como una bola de algo así. Y ahí están enmarañados los parásitos. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Van a obstruir la luz, tanto del intestino como de vías biliares. Entonces, digamos acá yo tengo mi intestino y aquí estos parásitos generan así. Miles de parásitos. O sea, miles de gusanos que están impidiendo el libre recorrido, por ejemplo, de bilis o el libre recorrido de los alimentos. ¿Sí? Entonces, por obstrucción generan un daño en el paciente. Luego, por ocupación del espacio. Acá vamos a hablar mucho de lo que son los cisticercos. Los cisticercos. Ya en la cisticercosis. Los cisticercos son como quistes, ya son pequeñas bolitas que pueden estar sobre todo a nivel de cerebro. Entonces, estos quistes pueden ir creciendo
y eso hace que ese quiste ocupe un espacio donde no debería caber nada. ¿Sí? Entonces este quiste va ocupando ese espacio que era para el cerebro y va a generar problemas a nivel cerebral. Uno de los principales problemas que se genera por estos quistes o cisticercos en cerebro son las convulsiones. ¿Sí? Entonces el paciente empieza a convulsionar. ¿Por qué? Porque tiene algo extraño a nivel cerebral. Otra acción mecánica es por compresión y desplazamiento de tejidos. Igual acá vamos a hablar mucho de lo que es la hidatidiosis. En la hidatidiosis lo que se genera son tumores, pero tumores gigantes. Por decir, el principal tumor que se genera es el hígado. Entonces este crece. Puede crecer hasta 20 centímetros de diámetro. Imagínense el tamaño. Entonces, ese tremendo tumor, ¿qué hace? Desplaza a los órganos vecinos. ¿Qué está cerca al hígado? La vesícula. Vesícula. ¿Qué tenemos cerca al hígado? La vesícula, el páncreas, el intestino, el duodeno. Lo principal es el diafragma, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando va deprimiendo el diafragma? Va a quitar la oxigenación porque no se va a poder aumenta la exponer. presión. Y a veces eso origina una ruptura de este tumor y eso genera mayor daño. Entonces, por compresión y desplazamiento de tejidos igual se genera un daño. ¿Ya? Ahora, otra forma de generar daño es por acción inmunológica. Aquí vamos a hablar que los parásitos igual realizan un metabolismo. O sea, el parásito utiliza lo que necesita y lo que no necesita lo bota. ¿Y dónde lo bota? Al medio donde está. ¿Sí? Entonces, esa sustancia de excreción del parásito es algo extraño para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que generamos? Generamos una reacción de hipersensibilidad que puede manifestarse por, digamos, manchas, por puntilado, tipo alergia. ¿Sí? Entonces, es una reacción de hipersensibilidad inmediata o tardía. ¿Ya? Y otra acción que aquí no está, pero sí está en las diapositivas que les he pasado a la plataforma, es la acción bioquímica. Entonces, también los parásitos nos dañan por la producción de enzimas lípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos parásitos van produciendo enzimas que van a destruir tejido. Cuando hablemos de amebas, vamos a hablar de eso, de un daño bioquímico por la producción de enzimas lípicas. ¿Ya? Entonces, estos parásitos lo que generalmente hacen es producir esas enzimas y obviamente estas enzimas lo que hacen es destruir tejido generando ulceraciones, ¿no? Y vamos a ver que en las amebas es muy característico ver las famosas úlceras en botón de camisa. Entonces, estas úlceras son lesiones que avanzan en profundidad. ¿Y por qué se destruye tejido? Precisamente por las enzimas lípicas que produce el parásito. Hasta ahí estamos, jóvenes. ¿Está entendido? Ahora vamos a hablar un poquito del mecanismo de transmisión del ciclo evolutivo. Entonces, para que exista parasitismo, debe
haber un traspaso del parásito a un huésped susceptible. ¿Sí? Pero no se olvide, ¿qué forma del parásito tiene que pasar al huésped para generar lesión? La forma infectante. ¿No hemos dicho eso? Si no pasa la forma infectante, no sucede nada. Entonces, para el éxito del parasitismo, sí o sí debe pasar la forma infectante de un reservorio a un huésped susceptible. ¿Sí? Entonces, esta forma infectante puede llegar a ese huésped susceptible de dos formas. Una forma activa, que lo realiza a través de la piel, y una forma pasiva que generalmente ingresa a través de cavidad bucal. ¿Cómo es la forma activa? La forma activa es el propio parásito quien ingresa al huésped. ¿Pero cómo? Aquí vamos a hablar mucho de las larvas. ¿Ya? Entonces, generalmente en esto lo que vemos es, no soy buena dibujante, van a disculpar, pero digamos tengo aquí un pie. ¿Ya? Entonces, esas larvas están en el suelo. ¿Ya? Y lo que hacen es, por el calor de este miembro inferior, estas larvas son atraídas. Entonces ingresan aquí por los espacios interdigitales. O sea, por acá. Igual por las manos pueden ingresar. Es la piel más delgada que ellos encuentran. Entonces, ¿qué hacen estas larvas? Perforan. ¿Por qué? Porque tienen una especie de estilete en la parte anterior y eso les permite perforar piel y por sí solas ingresan. Por eso se llama forma activa. ¿Sí? En cambio, la otra forma, que es la pasiva, esta mi forma infectante, necesita un medio de transporte, que generalmente son los alimentos. O sea, si yo tengo alimentos contaminados, así como el agua, con la forma infectante, estos alimentos van a permitir el ingreso de esta forma infectante y generar la parasitosis. ¿Sí? Pero necesitan como un medio de transporte. ¿Estamos? Y otra forma de ingreso de la forma infectante es por inoculación de picaduras de insectos. Obvio, eso es por la piel. Pero aquí necesitamos un vector. ¿No ve? Estamos necesitando un vector, o sea, un insecto que al momento de picarme introduzca la forma infectante. ¿Eso está entendido, jóvenes? Ya, entonces en lo último vamos a hablar de la forma de inoculación por picadura de insectos. Entonces, ¿qué es lo que aquí vemos? La presencia de vectores. O sea, son insectos hematófagos, ¿verdad? Que se alimentan de sangre, pero al momento de picar, estos insectos que posiblemente son hospederos intermediarios de un parásito, tienen dentro suyo a la forma infectante. Entonces me pican, succionan sangre, pero también en ese momento de picarme, introducen la forma infectante. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya, ahora, ya hemos hablado de cómo va a llegar la forma infectante a un huésped. Ahora veamos el lugar de ingreso de esta forma infectante. El lugar de ingreso es la vía de infección. Entonces, ¿qué ingresa? Forma infectante. ¿Por dónde? Por la vía de infección. A ver, esta forma infectante necesita una vía de infección. Entonces, la vía de infección es diversa, depende del parásito. Algunos ingresan por cavidad bucal, que hemos puesto aquí como digestiva,
pero es la cavidad bucal, ¿verdad? Por los alimentos. Otros ingresan por vía respiratoria. Cuando yo inhalo, puedo introducir la forma infectada. Otro es la vía cutánea. ¿Sí? Entonces, esas son las más comunes, digamos. Pero también no se olvide, otra vía, bueno, dentro de la vía cutánea está esta forma, ¿no? De la inoculación de los, por la picadura, ¿no? Entonces, respiratoria, bucal o digestiva y la cutánea son las vías más comunes de ingreso de la forma infectada. ¿Sí? El cómo ingresar, o sea, la forma como ingresar. La forma de ingreso es lo que conocemos como mecanismo de transmisión. Entonces, el mecanismo de transmisión es el modo, la forma como esta forma infectante va a ingresar. Y hemos dicho por dónde, por la vía de infección. Entonces, a través de esta vía de infección, suponiendo que es la boca, va a ingresar alimentos contaminados. ¿Con qué? Con materia fecal. ¿Qué se llama eso? Se llama fecalismo. El fecalismo es la contaminación de agua y alimentos con heces fecales. Entonces, el mecanismo de transmisión puede ser fecalismo. Si ingresa a través de vía respiratoria es inhalación. ¿Sí? Si ingresa a través de vía cutánea puede ser picadura de insecto o puede ser lo que habíamos dicho, el termotropismo. El termotropismo es el ingreso de las larvas por la piel. ¿Sí? Entonces, cuando veamos cada uno de los parásitos, yo les voy a indicar cuál es el mecanismo de transmisión. ¿Ya? Entonces, una vez que ha entrado la forma infectante, ¿qué es lo que hace? Busca su hábitat y empieza a reproducirse. Entonces, el éxito de la parasitosis es que el parásito se reproduzca, genere mucha cantidad de estructuras que vayan a dañar al huésped. ¿Sí? Entonces, ese lugar donde se ha instalado el parásito, no se olviden, se llama hábitat. Hábitat. ¿Estamos, jóvenes? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hablar un poquito del ciclo de vida. El ciclo de vida de los parásitos, ya habíamos mencionado en lo que eran las generalidades, son las etapas sucesivas por las cuales pasa el parásito hasta llegar a alcanzar la madurez. Obviamente cada etapa es una transformación, ¿sabes? No es, o sea, llegar a lo mismo, es una transformación del parásito. ¿Sí? Entonces este ciclo de vida lo vamos a dividir en dos. El ciclo monoxénico y el ciclo peroxénico. ¿Cuál es la diferencia? El ciclo monoxénico también se lo conoce como ciclo directo. Este ciclo solo necesita a un huésped, nada más. Dentro de ese huésped, mi parásito hace todo el ciclo evolutivo. ¿Entendieron? O sea, dentro de ese mi parásito, dentro de ese huésped, mi parásito realiza todo el ciclo evolutivo. O sea, ¿qué quiero decir? Que dentro de este huésped llega a formar también la forma infectada. ¿Sí? Entonces, en el ciclo monoxénico, valga la redundancia, solo requerimos un solo huésped para que el parásito alcance su madurez.
En cambio, en el ciclo heteroxénico indirecto necesitamos 2 o más huéspedes. ¿Qué quiere decir esto? Que un huésped, por ejemplo, es el hombre y otro huésped podría ser el mosquito. ¿Ya? Por decir. Por tanto, vamos a tener hospederos definitivos y vamos a tener hospederos intermediarios. Entonces, en mi huésped humano, el parásito hace una parte del ciclo evolutivo. Debe de pasar sí o sí al mosquito para finalizar el ciclo evolutivo y volver a un huésped humano susceptible. ¿Está entendido? Sí o sí necesitamos esos 2 hospederos para terminar el ciclo. Si no ocurriese eso, o sea, si uno de ellos faltara, esa parasitosis, o sea, ese parásito muere. Y, o sea, las medidas preventivas a veces van ligadas a eso, ¿no ves? Hacer desaparecer sobre todo al vector. Por decir, malaria, digamos. Malaria tiene como vector biológico al mosquito. Si yo elimino al mosquito, quito la malaria. Ya no existe malaria. Entonces, las medidas preventivas estarían ligadas a que, mediante fumigaciones, evitemos la presencia de los mosquitos. ¿No? Entonces, está entendido, ¿no, jóvenes? Lo que es el ciclo monoxénico y el ciclo heteroxénico. Entonces, acá está lo que hemos hablado dentro de lo que son los ciclos de vida. No se olviden, los ciclos de vida son etapas de transformación del parásito y que puede ser mediante un ciclo directo o mediante un ciclo indirecto o heteroxénico. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la inmunología. Entonces, la inmunología está ligada más que todo a la forma como reacciona el huésped y a los métodos de diagnóstico que permitirían detectar la presencia de una determinada patología. ¿Ya? Entonces, Ehrlich fue uno de los primeros que se ocupó de estudiar esto de la inmunología en infecciones parasitarias. Ehrlich, el año 1907, estudió la enfermedad de Chagas, o también llamada trypanosomiasis. Entonces, él pretendía verificar qué sucedía cuando el paciente se contaminaba con Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Entonces, obviamente en esos tiempos no había tanto avance tecnológico como lo hay hoy, ¿no? Luego, posteriores años, Sergent hizo también un estudio de la inmunidad que se generaba en la malaria, que es otra parasitosis. ¿Ya? Entonces, gracias a estos pioneros, digamos así, de la inmunología, ahora conocemos que existen antígenos, que existen anticuerpos. ¿Ya? No se olviden, el antígeno siempre está representado con la presencia de parásito. En cambio, el anticuerpo son las inmunoglobulinas que genera el huésped frente a la presencia de ese parásito, que viene a ser el antígeno. ¿Sí? Entonces, los aspectos inmunológicos de estas parasitosis los vamos a agrupar primero en el inmunodiagnóstico. ¿Ya? Entonces, este inmunodiagnóstico ha sufrido una serie de avances, digamos así. ¿Por qué? Porque todo el tiempo debíamos de ver la causa con la cual el paciente enfermaba, y algunos sí generaban un proceso patológico muy complicado y otros salían como si nada. ¿Ve qué era lo que sucedía ahí? Entonces,
ahí se fue viendo la presencia de los anticuerpos que fueron detectados mediante reacciones serológicas. Lo lamentable, digamos, de las primeras reacciones serológicas que se hicieron para los parásitos era que no tenían mucha especificidad, la sensibilidad era muy baja y lo mismo que la reproductibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Especificidad se refiere a que sí o sí esa prueba es para, digamos, para Trypanosoma cruzi. Pero dentro de las pruebas serológicas a veces hay reacciones cruzadas que no nos permiten determinar y decir, sí, este paciente está padeciendo de enfermedad de Chagas. Ahora, en cuanto a la sensibilidad, igual, ¿no? Hay pruebas que son altamente sensibles y hay pruebas que no lo son, por eso hay que hacer métodos confirmatorios para decir que sí, digamos, está padeciendo esa parasitosis. Y la reproductibilidad se refiere a que, por decir, yo esta semana hago esa prueba, me sale positiva, pero a la siguiente vuelvo a hacer un control y ya fue negativa. ¿Cómo en una semana puede haber cambiado este examen? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ya les mencionaba, el antígeno viene representado por el parásito. ¿Ya? Entonces, esos antígenos pueden ser endógenos o exógenos. Entonces, los endógenos son aquellos antígenos que están preparados con el cuerpo del parásito, con la pared u órganos u organelas de este mismo parásito. Y los antígenos exógenos o exoantígenos son aquellos antígenos que se obtienen de los productos de secreción de este parásito. ¿Ya? Entonces, ¿para qué yo les hablo de esto? Porque en el ámbito laboratorial se preparan antígenos atenuados para producir algunas reacciones. Entonces, esos antígenos atenuados pueden prepararse con antígenos endógenos o con exógenos. Hasta ahí estamos, jóvenes. ¿Está entendido o no? ¿Está? ¿Está entendido? Entonces, como les digo, estos antígenos nos van a permitir realizar pruebas en laboratorio. ¿Ya? Entonces, en un principio estas pruebas serológicas tenían muchas desventajas. Primero, había una demora en dar positivo en fases iniciales. ¿Ya? Entonces, algunos parásitos tienen su ciclo evolutivo muy lento. Entonces, obviamente, también la respuesta del huésped va a ser así, lenta, ¿no? Entonces, de repente yo a la semana puedo pedir una ELISA para amebas, digamos, y me da negativo. Entonces, mi paciente está con diarrea, pero yo no sé por qué. En el copro también a veces no sale la presencia de estos parásitos. Entonces, puede haber una demora en dar positividad en fases iniciales. Luego, otra desventaja es que persiste la positividad de la enfermedad luego que ya se solucionó el problema, como en el COVID, ¿no? ¿Recuerda? Se pedía mucho el PCR, pero el PCR, después, digamos, de un mes de nosotros habernos sanado, seguía dando positivo. Sí. Ese era el problema. Igual acá, después de que el paciente ya sufrió una revisión del cuadro, si nosotros volvíamos a hacer el examen para control, nos seguía dando positivo. ¿Sí? Y otro es que daba reacciones cruzadas. Reacciones cruzadas se refiere más que todo a que dentro de los parásitos hay familias de parásitos. ¿Ya? Entonces esas familias comparten muchas características.
que a veces cuando hacemos estas pruebas serológicas nos dan pruebas cruzadas. O sea, por decir, una de las familias que tiene muchos problemas en cuanto a lo que son las pruebas serológicas es la familia donde está Leishmania y la enfermedad de Chagas. Entonces, a veces cuando se pedía, por ejemplo, el ISAS, solía dar positivo. Y digamos, el médico sospechaba que era Leishmania. Entonces empezaba su tratamiento para Leishmania. Pero en verdad el paciente había estado con enfermedad de Chagas. Entonces, el tratamiento no es el mismo. Y aparte, los medicamentos que se usan para la Leishmania son demasiado tóxicos. Y si yo inicio un tratamiento para una enfermedad que en verdad no está padeciendo el paciente, estoy dañando a mi paciente. Y ahí se crea resistencia, ¿no, doctora? ¿Perdón? Ahí le crearía una resistencia innecesaria. Eso. Pero también le estamos dañando, porque esos medicamentos dañan hígado, Hepática. dañan riñones. Producen hepática renal. ¿Ya? Sí. Entonces, generalmente cuando hay dudas en cuanto a los resultados del laboratorio, siempre hay que pedir pruebas confirmatorias para realmente confirmar que sí, efectivamente el paciente está con Leishmania. ¿Ya? Entonces, estas desventajas obviamente han ido disminuyendo porque, verán ustedes, con el transcurso del tiempo también la ciencia cambia, ¿no? Entonces han ido disminuyendo, se han creado nuevas pruebas que son más efectivas. ¿Ya? Ahora, otra cosa dentro de inmunología es la respuesta que genera el huésped frente a la presencia del parásito. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros generamos? Hay la inmunidad humoral, la inmunidad celular, la fagocitosis y el sistema de complemento. Cada uno de ellos tiene su función. Sí. Entonces, generalmente estas barreras de defensa se activan frente a la presencia de un extraño. Pero también hay que tomar en cuenta la carga, digamos, parasitaria. Luego hay que tomar en cuenta los cambios morfológicos que podría sufrir nuestro agente extraño. Luego ya los daños estructurales y alteraciones en el ritmo de crecimiento de estos nuestros extraños. Entonces, todo ello también altera un poquito estas barreras de defensa que se genera por el huésped. ¿Ya? Pero hay que recordar que tenemos una inmunidad humoral, una inmunidad celular, la fagocitosis Y el sistema de complemento. Entonces, lo más común es siempre la inmunidad humoral. ¿Ven? Lo más común, lo primero que pensamos nosotros. Entonces, esta inmunidad humoral se basa en la presencia de anticuerpos que genera el huésped frente a los componentes antigénicos del parásito. Entonces, se han detectado muchos tipos de anticuerpos como las clecistinas, aglutininas, anticuerpos fijadores del complemento, las oximinas, las glicinas. ¿Sí? Pero por lo general nosotros conocemos a 5 inmunoglobulinas, las más comunes. Conocemos a la IgM, a la IgA, a la IgE, ¿cuál falta? La IgG, ¿cuál más? ¿Cuál más falta? Bien. Entonces, esas inmunoglobulinas se titulan mediante pruebas específicas, ¿no? Cuando el título está muy alto de una IgM, ¿qué significa? Que está en una infección aguda. ¿No? O sea, ese paciente está atravesando una fase aguda de infección. Pero también la IgM se titula muy alto en recién nacidos. Sí. ¿Cuándo? Cuando ese recién nacido se contaminó en vientre con alguna... Trasplacentales, sí. Ese es el peligro
Ahora, otra IG, otra inmunoglobulina que también es muy frecuente en las parasitosis es la A. La inmunoglobulina A está presente en mucosas y en ciertas secreciones. Por ejemplo, si yo tengo un enteroparásito, la IgA me tendría que dar alto, digamos, si yo hago un examen en cófulo, ¿eh? Sí. Ese. Siempre y cuando mi paciente esté parasitario. ¿No ve? Entonces, a eso se refiere. Y la IgE también se pide mucho en parásitos. ¿Por qué? Porque la IgE siempre está en un título alto en infecciones producidas por el minus. ¿Se acuerdan? ¿No ven los helmintos? ¿Quiénes serán? Entonces, cuando hay infecciones por helmintos, esta IgE está súper alta. Pero también la IgE es un indicador de reacciones alérgicas. ¿No es cierto? Sí. Entonces hay que hacer diferenciación. ¿Sí? Entonces, en parasitología pedimos mucho la IgM, la IgA, la IgG, pero también, la IgG es para cuando sospechamos de infecciones crónicas. ¿No ves? La IgG nos liga a la cronicidad. O sea, ¿qué quiere decir? Como un Chagas, Puede ser. En Chagas, en una fase crónica de la parasitosis, esta IgE está realta por toda la vida del paciente. ¿Por qué? Porque en el Chagas con fase crónica el paciente es hasta su muerte. No hay cura. Si el paciente entró a un Chagas crónico, no hay cura. Solo hay que tratar de que el paciente lleve una vida más conforme, digamos, ¿no? O sea, elevar su nivel de vida, pero no hay cura. Lastimosamente no hay cura. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver la inmunidad celular. Y la inmunidad celular se basa en la presencia sobre todo de leucocitos. Y dentro de estos leucocitos, los que más se elevan en las parasitosis son los eosinófilos. Entonces el eosinófilo se liga a parasitosis. Entonces, estos eosinófilos generan su presencia en infecciones parasitarias, ¿no? Entonces, se cree que los eosinófilos, una vez que detectan la presencia de los parásitos, van a través del torrente sanguíneo y en el lugar donde es la mitad de estos parásitos llegan a generar como especie de granulomas por la excesiva cantidad de eosinófilos. Entonces, ¿qué atrae a los eosinófilos a ese lugar donde están los parásitos? La histamina. Entonces, la histamina produce la atracción de eosinófilos donde están los parásitos. Estos eosinófilos a su vez actúan como antagonistas de la histamina. Aparte de ello, los eosinófilos también contienen dentro su histamina. O sea, todo está ligado a la histamina, ¿no? Para verificar la presencia de eosinófilos. Pero aparte de ello, cuando ya se genera una reacción antígeno-anticuerpo, también genera presencia de eosinófilos. ¿Ya? Entonces, existe también una linfoquinina que es capaz de estimular la producción de mayor cantidad de eosinófilos. ¿Para qué? Para tratar de luchar, digamos, contra ese parásito. Pero obviamente la inmunidad celular está más baja que una inmunidad moral. No es tan fuerte. ¿Sí? Pero no se olviden, cuando existe parasitosis, lo que está elevado son los eosinófilos. Pero generalmente esta parasitosis debe ser producida por el minus, no tanto por protozoarios, porque en los protozoarios generalmente no hay eosinofilia, sí en los helmintos. ¿Ya? Hasta ahí estamos.
chicos? Bien. Entonces, esta inmunidad que se va a presentar puede estar ligada a estas linfocininas y obviamente, aparte de estar los eosinófilos, también acuden otras células, ¿no ves? Vamos a ver a los monocitos, a los macrófagos, a los linfocitos, dependiendo, no se olviden la fase de la infección. ¿Lo ves? Eso también es vital saber. Sí. En una fase aguda siempre va a haber más cantidad de oxígeno. Pero cuando ya estamos en una fase crónica, ¿qué estaría elevado? Linfocitos. Sí. Los linfocitos son células que denotan cronicidad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ya, entonces, estos nuestros parásitos, lastimosamente, son súper inteligentes. ¿Ya? Entonces, pueden evadir la respuesta de defensa que realiza nuestro huésped. ¿Cómo evaden? Uno de ellos, lo que se observa muy comúnmente es en pacientes con bajas defensas, o sea, inmunodeprimidos, cualquier tipo de parásito, incluso comensales, pueden volverse patógenos. Entonces, a eso conocemos como parásitos oportunistas. ¿Por qué? Porque están viendo la mejor oportunidad para generar daño al huésped. ¿Sí? Eso por una parte. Luego también el estímulo de respuesta que se genera puede ser muy baja cuando la cantidad de parásitos es mucha o cuando el tamaño de los parásitos es grande. Entonces, cuando hablemos del mitos, nuevamente me voy a referir a ellos. Lastimosamente, por ejemplo, en ascaris y lombricoides, la cantidad de parásitos que se forman es súper altísima. Tanto es así, jóvenes, que cuando existe una infección por estos mitos que son los ascaris, por la cantidad de parásitos que se tienen, estos llegan a formar una maraña que tapa la luz de los conductos. Entonces, si son tantos parásitos, la respuesta inmunitaria, o sea, la respuesta que genera el huésped no es tan buena. Entonces, no hace una lucha como debiera. ¿Sí? Luego también, como les decía, estos parásitos son tan hábiles que pueden variar la composición del tejido. Es como si se mutaran, ¿verdad? Entonces, ahí también el cuerpo como que no sé, no encuentra una respuesta para hacer nuevamente una generación de inmunoglobulinas frente a ese nuevo parásito, pero que no es nuevo, sino que sufrió un cambio en la composición antigénica. Luego también estos suelen disfrazarse, ya se mimetizan, ¿ya? Y también pueden interferir en la respuesta que genera el huésped. ¿Sí? Entonces, como verán, estos parásitos son tan hábiles que pueden evadir de diferentes maneras la respuesta que vaya a generar el huésped. Por tanto, sí o sí se va a generar la parasitosis. ¿Sí? Porque el hombre no está pudiendo hacer un frente a esos parásitos, ¿no? Entonces, igual vamos a ver que algunas veces se genera una vacuola fagocítica a la cual también estos parásitos evaden. ¿Sí? Entonces, por esa causa también, jóvenes, es muy difícil generar vacunas para los parásitos. ¿Por qué? Porque evaden de diferentes formas. Entonces, las vacunas no son efectivas. ¿Sí? Entonces, si digamos no se generó la respuesta apropiada, de hecho va a generarse la patología. ¿Ya? Entonces, esta patología
va a estar ligada primero a la respuesta que genere el huésped, pero también a esa respuesta que de repente no es la efectiva por la defensa baja que tiene el paciente. Entonces, sí o sí se genera un daño en el paciente. Puede ser mínimo, pero daña al fin. Pero hay pocos pacientes que pueden generar, jóvenes, una respuesta tan efectiva que no manifiesten la patología. En ese caso se habla mucho de reservorio. ¿Qué era el reservorio? Era un huésped donde estaba el parásito, pero donde no se manifestaba con sintomatología. Pero lo peligroso del reservorio, no se olviden, era que era como un cultivo para la forma infectante que podía llegar a otros huéspedes, ¿no? Entonces, inmunizaciones no se hace, no existe vacuna, precisamente porque estos parásitos van cambiando de estructura continuamente. Entonces, vacunas no se puede hacer. Hasta ahora, en la actualidad, no existe vacunas para parásitos. De ninguna forma. Entonces, con eso acabamos el tema 2. Vamos a ver el tema 3, que es generalidades de protozoarios. Y hasta ahí va a ser su micro parcial, chicos. ¿Estamos? Las generales de protozoarios. Medicina americana, de microbiología americana. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, hasta donde hemos avanzado?